Hola, bienvenidos. En este video abordaremos el tema de la hipertensión arterial y del asma bronquial, comenzando con sus fundamentos anatómicos y fisiológicos y la fisiopatología de cada uno, y finalizaremos con el mecanismo de acción de los principales fármacos utilizados en el tratamiento de dichas enfermedades. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Su regulación depende principalmente de dos factores: el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto, y la resistencia vascular periférica, que es la fuerza que ofrecen las arterias al paso de la sangre. El corazón, en especial el ventrículo izquierdo, impulsa la sangre hacia la aorta y el resto del cuerpo. Las arteriolas, pequeñas ramas de las arterias, son las responsables de regular el diámetro del vaso sanguíneo, lo que influye directamente en la resistencia periférica. El sistema nervioso autónomo, en particular el simpático, controla la frecuencia cardíaca y el tono vascular por medio de receptores adrenérgicos. Finalmente, el riñón es clave en este equilibrio a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Regula el volumen sanguíneo y la presión arterial al controlar la excreción o retención de sodio y agua. En la hipertensión arterial, los principales mecanismos de control se ven alterados. Uno de los principales problemas es el aumento sostenido de la resistencia vascular periférica, debido a una disfunción endotelial que reduce la producción de óxido nítrico, una sustancia vasodilatadora natural, y favorece la vasoconstricción. También existe una hiperactividad del sistema simpático, lo que incrementa la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón y mantiene un tono vascular elevado de forma constante. A esto se suma una activación anormal del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eleva los niveles de angiotensina 2 y aldosterona, promoviendo la vasoconstricción y la retención de sodio y agua. El riñón pierde su capacidad de excretar adecuadamente el sodio, perpetuando la sobrecarga del volumen. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o YECA bloquean la enzima encargada de transformar angiotensina 1 en angiotensina 2. A nivel molecular, esto reduce la vasoconstricción mediada por angiotensina 2 y también disminuye la secreción de aldosterona, reduciendo la retención de sodio. Además, los YECA aumentan los niveles de bradicidina, un vasodilatador. El efecto fisiológico global es una disminución de la resistencia vascular y del volumen circulante. Los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o VARA2 bloquean específicamente los receptores AT1 en los vasos sanguíneos y en la glándula suprarrenal. Esto impide que la angiotensina 2 ejerza su efecto vasoconstrictor y promotor de retención de sodio. Su efecto es una vasodilatación controlada y una disminución sostenida de la presión arterial. Los beta-bloqueadores inhiben los receptores beta-1 del corazón. Esto produce una disminución de la frecuencia cardíaca, la contractilidad del miocardio y también reduce la liberación de renina por el riñón. Los bloqueadores de los canales de calcio actúan sobre los canales tipo L del músculo liso vascular. Al bloquear la entrada de calcio, se impide la contracción de estas células, produciendo una vasodilatación arterial directa. Esto disminuye la resistencia periférica con un efecto potente sobre la presión arterial. Los diuréticos tiazídicos inhiben al cotransportador de sodio y cloro en el túbulo distal del nefrón. Esto reduce la reabsorción de sodio, promoviendo la diuresis y disminuyendo el volumen sanguíneo a largo plazo. También disminuyen la resistencia vascular. Los diuréticos de asa actúan en la porción ascendente del asa de Henle, bloqueando el cotransportador sodio-potasio 2-cloruro. Generan una diuresis intensa y son especialmente útiles en pacientes con edema o insuficiencia renal. Finalmente, los antagonistas de aldosterona bloquean los receptores de aldosterona en el túbulo colector. Esto reduce la reabsorción de sodio y la excreción de potasio.
El asma bronquial es una enfermedad que afecta a las vías aéreas inferiores, especialmente al nivel de los bronquios. Estas estructuras están revestidas por un epitelio cilíndrico ciliado, el cual se encarga de proteger el árbol respiratorio. Además, están rodeadas por músculo liso, que regula el diámetro del bronquio mediante contracción o relajación, controlando así el flujo del aire. La función principal del sistema respiratorio es realizar el intercambio gaseoso, es decir, la oxigenación de la sangre y la eliminación de dióxido de carbono. Para lograrlo, las vías aéreas deben estar permeables y libres de obstrucciones. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica en las vías aéreas, caracterizada por una hiperactividad bronquial, lo que significa que los bronquios responden de manera exagerada ante diversos estímulos, como alergenos, ejercicio, aire frío o infecciones. Este proceso inflamatorio causa broncoespasmo, es decir, una contracción del músculo liso bronquial. Además, se produce hipersecreción de moco y edema de la mucosa, lo que conduce a una obstrucción variable del flujo aéreo. Los síntomas principales del asma son disnea, es decir, dificultad para respirar, sibilancias, que son silbidos audibles al respirar, opresión torácica y tos, especial durante la noche o al amanecer. Estos fármacos se unen a los receptores adrenérgicos beta 2, que están acoplados a la proteína Gs, la cual estimula enzimas intracelulares en el músculo liso bronquial. Al activarse el receptor beta 2 por el agonista, la proteína Gs estimula a la adenilato ciclasa, una enzima que convierte el ATP en AMP cíclico, un segundo mensajero que regula múltiples funciones celulares. El aumento de AMP cíclico activa a la proteína quinasa A, una enzima que fosforila proteínas reguladoras y desencadena varios efectos fisiológicos. La pKa abre canales de potasio, lo que provoca la salida de potasio y genera una hiperpolarización de la membrana celular, dificultando así la contracción muscular. Además, la pKa inhibe la entrada de calcio desde el exterior al bloquear los canales de calcio dependientes de voltaje y favorece su almacenamiento en el retículo sarcoplásmico al activar bombas que la reabsorben, reduciendo el calcio disponible en el citoplasma. Esto interfiere entre la interacción entre actina y miosina, impidiendo la contracción del músculo liso bronquial. Como resultado, se produce una relajación del músculo liso y por lo tanto broncodilatación, lo que mejora el flujo de aire. Estos fármacos bloquean los receptores muscarínicos tipo 3, que son receptores acoplados a proteína GQ. En condiciones normales, cuando se activa el receptor M3 por la acetilcolina, se activa la enzima fosfolipasa C, que convierte el fosfatilinositol difosfato en inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato se une a sus receptores en el retículo endoplasmático, provocando la liberación de calcio intracelular, lo cual activa la inhibición de la sinasa de cadena ligera de miosina y permite la contracción del músculo liso bronquial. Al bloquear el receptor M3, los antagonistas muscarínicos interrumpen esta vía. Como consecuencia, se evita el aumento de calcio intracelular, se inhibe la contracción muscular y se reduce también la hipersecreción de moco, lo que mejora el flujo aéreo. Los estímulos inflamatorios como las interleucinas IL-1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa activan una cascada de señalización intracelular. Esto conduce a la activación del complejo NF-κB, compuesto por las subunidades P65 y P50, a través de la acción quinasa IKK2. Una vez activado el complejo, se trasloca al núcleo celular. Dentro del núcleo, NF-κB se une a coactivadores como CBP y HAT, acetiltransferasa de histonas, facilitando la acetilación de histonas.
Este proceso relaja la estructura de la cromatina, permitiendo la transcripción de genes inflamatorios. Como resultado, se incrementa la expresión de citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión, receptores inflamatorios, enzimas y proteínas proinflamatorias. Los corticosteroides, al ser inhalados, atraviesan la membrana celular y se unen a su receptor específico GR. Este complejo corticosteroide receptor también se dirige al núcleo, donde ejerce su acción antiinflamatoria de dos formas principales. Primero, el complejo GR compite con NF-κB por los coactivadores como CBP, bloqueando la acetilación de histonas y reduciendo la transcripción de genes proinflamatorios. Y segundo, el complejo GR recluta la enzima HDAC2 de acetilasa de histonas 2, que revierte la acetilación previamente inducida por el complejo NF-κB. Esto condensa nuevamente la cromatina, reprimiendo la transcripción de genes inflamatorios. Estos fármacos actúan bloqueando los receptores de cisteínil leucotrienos en las células diana, que están acoplados a proteínas G y son responsables de generar señales que desencadenan efectos inflamatorios. En condiciones normales, un estímulo activa la fosfolipasa A2, que libera ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la membrana celular. El ácido araquidónico puede ser transformado por varias vías. En la vía de la 5-lipoxigenasa, con ayuda de la proteína FLAP, se forma leucotrieno A4, un intermediario inestable que da lugar a leucotrienos activos como LTB4, involucrado en la atracción de neutrófilos, y LTC4, que se convierte sucesivamente en LTD4 y LTE4, mediante enzimas como GGT y dipeptidasa. Los leucotrienos tipo cisteínilo se unen a sus receptores específicos en células diana, generando respuestas biológicas como broncoconstricción, edema e inflamación de las vías respiratorias. Los fármacos como montelukast, safirolukast y pralucast actúan bloqueando el receptor leucotrieno-cisteínil, impidiendo que los leucotrienos ejerzan su acción proinflamatoria. Así, se reduce la inflamación, el broncoespasmo y la producción de moco, mejorando el flujo aéreo en pacientes con asma.